La Voz Universal TV presenta Conversaciones en la Catedral con Darwin Pinto y Roberto Navia. Querido Darwin, queridos amigos de Conversaciones en la Catedral, un cordial saludo. Llegamos hasta sus hogares o donde se encuentren para que la vida siga su curso, para que el arte nos pueda brindar las posibilidades de subsistir y de disfrutar. ¿Cómo estás, querido Darwin? Hoy abordamos un nuevo programa justamente para hablar de cómo mientras las fronteras se cierran, mientras el virus sigue haciendo de las suyas, mientras las cuarentenas no se van del todo, pues el arte encuentra un lugar, un espacio, ¿no? Tumbando trancas para que siga vivo, para que siga construyendo, para que siga manifestando sus voces, para que siga construyendo. ¿Cómo estás, querido Darwin? Un cordial saludo. Bienvenido. Gracias, querido Roberto. Aquí en una nueva entrega de Conversaciones en la Catedral, este espacio en donde semanalmente tocamos temas diversos que están relacionados con periodismo, con cine, con literatura, con realidad nacional muchas veces. Hoy el tema que nos convoca es cómo el arte, las manifestaciones artísticas nos han ayudado a saltar un poco las normas del encierro, ¿no? Primero con la cuarentena en sus diferentes etapas y luego con la incertidumbre de cómo es que se viene desarrollando las distintas variaciones de la pandemia y cómo muta el virus. Entonces, hace más de un año que la mayoría de la población en la Tierra está enfocada en esta nueva situación en la que no estábamos habituados. O sea, sí estamos habituados a la enfermedad, pero nunca habíamos tenido una enfermedad con tanta prensa, ¿no? Con tanta cobertura. Mutó el virus de la India, el virus de Brasil, no sé qué, cuando lo más normal del mundo es que los virus muten. Las mutaciones son absolutamente normales. Y si por ahí se miran las estadísticas, la cantidad de muertes por otras enfermedades, ¿no? Cáncer, insuficiencias renales, etcétera, creo que en la mayoría de los países esas estadísticas están por encima de las muertes de esta enfermedad que tiene tantísima prensa. Y esa prensa, esa cobertura, esa exacerbación de esa exacerbación que genera esta atmósfera preapocalíptica, parece, genera pues una angustia, ¿no? Y como te decía, primero el tema de las cuarentenas y luego la incertidumbre. Y el arte, a través del uso de las tecnologías, ha sido un elemento liberador para, incluso hasta para la salud mental, ¿no? El poder, por ejemplo, hablar contigo ahorita a través de esta plataforma, hablar o que nos escuche la gente a través de La Voz Universal TV, etcétera, ¿no? Los medios por donde salimos, es un desahogo y ese es el tema sobre el que vamos a hablar. El arte y la tecnología como medios para desahogar el espíritu en tiempos de incertidumbre, querido Roberto. Tienes toda la razón. Si hasta los políticos mutan, ¿no? Que no debería sorprendernos en una escala mayor. Este virus llegó con toda su orquesta, ¿no? Llegó con sus consultores y sus agentes de propaganda y de publicidad y con un susto brutal. Yo conozco que algunas personas se han enfermado o incluso han muerto justamente por el susto, por el encierro, porque no podían salir.
porque ya era muy difícil. Yo conocí a una persona mayor, anciana, que hasta antes de esta mierda salía todas las tardes a caminar durante unos minutos y disfrutaba la vida, disfrutaba su vejez, sobrellevaba las enfermedades. Pero después quedó encerrado, quedó encarcelado, ¿no? Prisionero en su jaula, tenía comida, tenía esas cosas que son vitales para vivir, pero que no le alcanzó. Se deprimió, se ahogó, no podía salir a caminar, esos pasos que daba por sus cuadras eran tan maravillosos como irse de viaje, y murió, no murió de COVID, murió de cualquier otra cosa, menos de esto, y eso es muy lamentable. Nosotros, querido Darwin, lo sabemos por las personas que nos han acompañado y nos vienen acompañando en la escuela de artes narrativas. Muchos nos han dicho gracias porque las clases llegaron en un momento tan oportuno que nos permiten viajar y nos permiten burlar justamente este enclaustramiento. Y de eso se trata. Hay quienes han leído bastante y cito un estudio que salió en España, querido Darwin, de que el índice de lectura se ha incrementado. La gente en pandemia está leyendo más. Y no solamente eso, sino que cuando todo esto pase, va a seguir con ese tren de lectura y eso me parece genial. En Bolivia no creo que haya un estudio que dé a conocer si es que la gente está leyendo más, pero yo quiero creer, siento que es así, porque creo que el arte permite todo eso. Y por eso quiero aplaudir de pie a estas manifestaciones sociales, artísticas, que nos permiten justamente esto, ¿no? Mirar por la ventana, nos permiten sobrellevarlo, nos permiten aguantar y soportarlo hasta que la vacuna pueda llegar o hasta que la inmunidad de rebaño termine ganando y liberándonos de este otro enclaustramiento, que es el gran negocio farmacéutico, que está haciendo ganar millones de dólares y de euros a muy pocos. Así es, yo creo que la inmunidad de rebaño en Bolivia está muy, muy lejos de llegar. Montón de problemas con las vacunas. Los responsables de traer las vacunas desde el ministerio, el viceministerio, dan señales de que tienen muchísimas limitaciones, no saben cómo hacer su trabajo. La inmunidad de rebaño te llega cuando ya una gran cantidad de la población está vacunada y por lo tanto no hay mucho espacio donde se pueda mover el virus, lo que ha pasado en Israel, que ya en Israel pueden salir sin usar barbijos porque precisamente la totalidad de la población está vacunada y está empezando a recibir las otras dosis. Entonces, sí, el tema del arte y de la tecnología es una ventana que nos permite sacar la cabeza por ahí para oxigenar nuestra salud mental, porque el encierro y la angustia hace daño, empiezan a minar la integridad de muchas personas, digamos, que ya vienen precondicionadas, que ya tienen una historia de vida que los condiciona justamente para poder ser más afectados, ¿no? No es que a todo el mundo le afecta por igual, pero de que existe el problema de salud mental a raíz del confinamiento y la incertidumbre, eso existe. Y esto del arte, que solo no hubiera podido, por supuesto. La tecnología es el canal mediante el cual las manifestaciones culturales han hecho su trabajo, acompañando, sumando gente a través de las redes sociales, a través de Internet. Cuando digo tecnología me refiero concretamente a las redes sociales y al Internet. Pero no solamente eso, sino que el uso de estas tecnologías, por ejemplo, ha cambiado un poco el paradigma de lo que es el trabajo, ¿no? El paradigma marxista de división de la sociedad te decía que la sociedad se dividía entre los dueños de los aparatos de producción y los que no eran dueños del aparato de producción, y eso generaba las clases sociales. Bueno, ahora los aparatos de producción son tu computadora y son tu internet y vos sos dueño de estos aparatos de producción y solamente vendés tu capacidad, vendés tu experiencia, vendés tu sapiencia en distintos oficios. Entonces, este uso de la tecnología no solamente para el disfrute a través del arte o la formación o la educación,
sino que también como una forma de cambiar el paradigma de lo que es el trabajo. Antes había esa frase, ¿no? Horas nalga, en la que ibas y te sentabas y cumplías las 8 horas y luego salías, marcabas tu tarjeta y ya está. Bueno, ahora no hace falta hacer eso, te ahorras un montón de tiempo en el camino al trabajo cuando trabajas desde la casa. Además que es una medida de bioseguridad porque no te estás exponiendo en el exterior a para recibir, digamos, alguna de las tantas cepas que se han puesto de moda. Además, el tema del estudio, que ya, por ejemplo, la Universidad Pública de Santa Cruz tiene carreras estrictamente virtuales, entre ellas Derecho, Trabajo Social, algo que no había y que se potenció muchísimo a partir de esta situación tan complicada. Entonces, por ejemplo, en el caso de los estudios universitarios, además de la educación a distancia que ya existía, ya hay carreras totalmente virtualizadas y además el tema de, por ejemplo, de dar posgrados para las universidades desde tu casa. Lo das como Total, catedrático, lo das como docente y lo recibís también como estudiante. Y finalmente el acceso total a la cultura. A través de internet podés descargarte libros, podés descargarte música, escuchar música, ver conferencias con expertos de distintas temáticas que te interesan. Entonces necesitas la compu y el internet. Obviamente no todo el mundo lo tiene, pero creo que hay un sector importante de la población que sí lo tiene. así es, vos lo has dicho, nosotros mismos estamos con la Escuela Virtual de Artes Narrativas, ya llevamos por lo menos 4 cursos que lo estamos dando vía internet. Yo acabo de dar una materia para un diplomado en la Católica de La Paz y obviamente eso se lo hizo a través de internet. Eh, Algo impensable, por ejemplo, hasta antes de esto, yo me preguntaba por qué las salas de redacciones de los periódicos eran tan llenas, cuando en realidad se podía evitar todo eso. La realidad me terminó dando la razón, aunque sea con un acontecimiento tan negro como este. Ahora las salas de redacciones están vacías, ¿no? Porque ya no se concibe que se pueda concentrar a periodistas que además deberían estar en las calles, ¿no? Deberían estar en otros lugares. Antes los periodistas estaban concentrados en ver las redes sociales, es decir, iban a una sala de redacción para cubrir incluso desde sus escritorios, ¿no? Y lo cual me parece ya arcaico. Y ahora muchos se quejan de que no pueden salir y en realidad no venían saliendo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, después de todo esto yo creo que sí es una gran oportunidad para salir, no solo de casa, no solo de las redacciones, sino para ir a buscar las historias donde tiene que ser, querido Darwin. Tras la pandemia, muchos museos abrieron sus puertas, ¿no? Muchas bibliotecas también lo hicieron para que la gente pueda ingresar. Ahora es maravilloso ir al cine, pero también puedes ver películas desde tu casa. Puedes crear, armar tu empresa, puedes escribir, compartir tus escritos. Son grandes oportunidades que, si bien no son un consuelo y no deberían ser un consuelo ante este desastre, al final y al cabo es como en la Edad Media, estamos viviendo una Edad Media en pleno siglo XXI y ante esa situación, así como la vida, querido Darwin, el arte no se resiste, ¿no? Las manifestaciones artísticas e intelectuales y del pensamiento siempre buscan una grieta, porque el ser humano es así, el ser humano es explorador, aunque esté en su casa, no se queda quieto, porque el alma, el pensamiento son siempre tratan de buscar nuevos horizontes. Y es eso lo que estamos haciendo. Y se lo ve en Santa Cruz, se lo ve en Bolivia y se lo ve a nivel mundial. Es parte del ser humano, ¿no? Lo dijiste, la naturaleza humana ante la dificultad. En un primer momento recibe el golpe, recibe el impacto, pero luego empieza a adecuarse para seguir adelante. Y el hecho de que esta pandemia ya tenga más de un año y contando, no sabemos hasta cuándo va a ser esto, ya nos ha dado tiempo para poder reacomodarnos a esta nueva realidad. Y bueno, vamos a seguir a través de distintas herramientas, eh, vamos a seguir adelante a través de distintas herramientas y entre ellas, por supuesto, este contacto, esta interconexión humana que se puede dar a través de las redes sociales, el trabajo en casa, los home
estudios. Los estudios de casa cada vez están más en boga, más de moda. Vos vas a los lugares de venta de equipo tecnológico y están vendiendo una barbaridad porque cada día hay más personas adecuando su hogar, un espacio en su casa para que sea su oficina de trabajo y bueno, como te digo, te ahorras tiempo en el traslado, sea que tengas vehículo o no tengas vehículo, el ir del punto A al punto B y luego volver del punto B al punto A te lleva un cierto tiempo y además manejar en esta ciudad es terrible. Y lo otro, el asunto de la bioseguridad. Así que más bien que cuando llegó la pandemia ya había una infraestructura básica de conexión de internet en nuestro país. Es mala, cara, pero existe, ¿no? Y poco a poco nos está sirviendo para, por ejemplo, nosotros con la Escuela de Artes Narrativas, avanzar con los cursos. Ya tenemos un taller en puertas, ya lo vamos a anunciar. Y bueno, seguimos adelante, querido Roberto, gracias a Dios, con esta ventaja tecnológica, haciendo lo que nos apasiona y construyendo con otras personas, otros navegantes, una comunidad de gente interesada por el arte, interesada por la literatura, interesada por la escritura, que cada vez somos más. Así es, querido Darwin, y como vos decís, vamos a lanzar un taller, vamos a lanzar el gran taller de crónica que todo el mundo estaba esperando y lo vamos a hacer como se debe. Lo vamos a hacer no solamente con todo el entusiasmo, sino con una planificación espectacular y eso lo vamos a hacer dentro de poquito. Esa también es la gran novedad porque hay que seguir desde lo micro hasta lo macro, ¿no? Desde las pequeñas historias hasta las grandes. Los premios Goya se transmitieron por internet, por streaming. La entrega de los premios Oscar va a seguir el mismo camino. O sea, estamos hablando de que como nunca estamos más globalizados, ¿no? Más globalizados que nunca, y eso obviamente que permite dar un montón de esperanzas frente al susto y frente a las cosas que nos dicen ahí viene el lobo, ¿no? Y cada vez el lobo es más feroz. Algo de cierto, pero también hay muchísima mentira de por medio. Querido hermano, y como antesala, sigamos fuertes y firmes, porque los científicos han hecho su papel, han logrado sacar una vacuna en tiempo récord. Los que se han aplazado son los que se aplazan siempre. Son los gobiernos y las autoridades y la gran industria que no están a la altura de las circunstancias. No han armado toda la plataforma para que la vacuna pueda llegar a tiempo. Quiero recalcar en un elemento de lo que viene haciendo la Fundación Avina a propósito de las ventajas de Internet. Ha lanzado una propuesta de que la vacuna se convierta en un bien global, de que se pueda liberar las patentes, porque así como ve el mundo está muy difícil. Un dato que, por ejemplo, ellos han puesto un marcador por Internet donde puedes hacer un seguimiento de cómo están los países y en qué tiempo podrían terminar de vacunar a su gente. A Bolivia no nos va bien. Chile podría terminar de vacunar dentro de 10 semanas. Bolivia lo puede hacer recién dentro de 156 semanas para marcar una diferencia. ¿Cuánto es de eso? Son varios años. Así es lo que nos toca, querido amigo. Bueno, dicho eso, confiando en que el boliviano siempre encuentra el modo de salir adelante. Vivir en este país no ha sido fácil. Si uno hace un análisis histórico, siempre hemos estado de trompiezo en trompiezo, dijo. Pero aquí estamos, confiados, optimistas, fuertes, siguiendo siempre hacia adelante, querido amigo. Dicho esto, este es el final de esta entrega de Conversaciones en la Catedral, una entrega más en el aire, vamos a decirlo, desde el año 2018 y a seguir adelante el tiempo que Dios así lo quiera, querido amigo. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo, nos vemos hasta dentro de unos días. Así sea. Cuídense mucho. Chao. Chao, chao. Conversaciones en la Catedral con Darwin Pinto y Roberto Navia.